la vayan haciendo. Nosotros, nuestro objetivo hoy día es analizar 2 cuentos del libro completo que tienen que leer, que es Narraciones Extraordinarias. Esos cuentos son El gato negro, ahí falta una palabra, y Los anteojos, ¿ya? Los 2 cuentos son de Edgar Allan Poe y los 2 cuentos estaban en el libro que yo les envié a su correo en PDF, ¿ya? Vamos a partir primero que todo conociendo algunos detalles importantes del autor. Así que les voy a presentar un videíto que espero vayan tomando apuntes, porque se entrega harta información del autor, ¿ya? Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y editor estadounidense, conocido por sus relatos de terror y novela gótica. Con un estilo tétrico muy innovador en su época, marcó los primeros peldaños de la novela actual de terror y detectivesca. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Cuando Edgar tenía solamente 2 años, su padre abandonó la familia. Poco tiempo después, su madre falleció, dejando a Poe junto a su hermano y su hermana huérfanos. Los 3 fueron separados y Poe fue adoptado por la familia Allan. John Allan era un comerciante de éxito, por lo que Edgar no tuvo problemas monetarios en su infancia y fue a buenos colegios. Su madre adoptiva, que no había podido tener hijos, siempre lo quiso y mimó mucho, pero sin embargo la relación con su padrastro nunca fue demasiado buena. Ya de pequeño a Edgar le gustaba pasar el tiempo hojeando las revistas inglesas que encontraba en los almacenes de su padre, y con tan solo 14 años ya estaba haciendo sus primeros poemas. En aquel entonces, Poe era un buen chico, pero no del todo sociable. En esta época ya se va cociendo su estilo macabro de escritura. Poe se inscribió en la Universidad de Virginia con 17 años. Aquí empezaron a llegar los problemas. Su padre adoptivo le limitó el dinero y Edgar era aficionado a las apuestas y al alcohol. Se endeudó y tuvo que abandonar la universidad. Sin dinero ni trabajo, decidió alistarse en 1827 en el ejército de los Estados Unidos. En ese mismo año también publicó su primer libro Tamerlán y otros poemas, bajo el seudónimo de Un bostoniano, ya que su padrastro no quería que se dedicase a la escritura y Poe no quería ser descubierto. Este pequeño poemario todavía trataba los temas típicos de la época y estaba lleno de versos que Edgar había escrito cuando era un niño. La madre adoptiva de Edgar enfermó, pero para cuando consiguió volver a casa, la señora Allan ya había fallecido. Fue una situación muy dolorosa para el poeta. Se mudó con su abuela y su tía. Fue entonces cuando publicó su segundo libro, Al-Araf, que contenía el poema más largo que escribió nunca y que además, según Poe, lo escribió cuando tenía 15 años. El poemario llamó la atención de la crítica, pero para mal. El poema era demasiado complicado. John Allan decidió hacer las paces con su hijo y le consiguió un puesto para continuar sus estudios en la Academia Militar de West Point en 1830. El escritor sobresalió en las clases, pero su padre adoptivo se casó de nuevo sin decírselo, y Edgar empezó a pelearse continuamente con él, hasta que John directamente cortase los lazos. Fue entonces cuando expulsaron al poeta de West Point debido a su mal comportamiento. Poe se encontraba sin amigos ni trabajo y estaba en serios problemas financieros. Se tragó su orgullo y le envió una carta a su padre rogando por ayuda, pero no llegó ninguna. En 1834, el padrastro de Edgar murió, dejándolo fuera de su testamento. El escritor siguió luchando por sobrevivir y en 1835 consiguió un puesto editorial en la revista de arte y literatura Southern Literary Messenger, en Richmond. Aquí Poe se ganó una reputación feroz como crítico, escribiendo comentarios despiadados de sus contemporáneos. Sus críticas fatales le valieron el apodo de Tomahawk Man. Con 27 años, el poeta se casó con su prima Virginia, que solo tenía 13 años. En algún momento de 1840, Edgar se unió a George R. Graham como editor de Graham's Magazine. Durante los años que Poe trabajó para la revista, publicó su primera historia de detectives, Los crímenes de la calle Morgue. Este fue el primer relato policíaco propiamente dicho de la historia de la literatura, y que ya mostraba el tono macabro, tanto en los propios crímenes de la obra como en los personajes. En 1845, Edgar publicó su primer gran cuento de terror, El Cuervo. El poema está considerado de los poemas más conocidos de la literatura estadounidense y uno de los mejores y más horripilantes de su carrera. En 1847, y a la temprana edad de 24 años, la misma edad a la que su madre biológica y su hermano mayor murieron, su mujer Virginia falleció de tuberculosis. Poe fue abrumado por el dolor después de su muerte y nunca volvió a gozar de buena salud.
Allan Poe pasó sus últimos días en Baltimore. Fue encontrado tirado en la calle delirando y fue llevado al hospital. En ningún momento durante esos días estuvo lo suficientemente lúcido como para explicar lo que le había sucedido. Finalmente, murió un domingo 7 de octubre de 1849. Desde entonces, un gran misticismo ha rodeado la muerte del escritor. En un primer momento se creyó que había sido a causa de una congestión cerebral o por su alcoholismo. Pero ninguna causa es certera, ya que el certificado de su muerte nunca apareció. Su muerte sigue siendo un gran misterio. Edgar Allan Poe es considerado uno de los mejores escritores de relato corto del mundo. Maestro del misterio y del terror, sigue siendo toda una referencia. ¿Va a decir alguna información, algún detalle que hayan destacado de Edgar Allan Poe? Que su padre adoptivo lo odiaba. Ya, muy bien, que no se llevaba muy bien con su padre adoptivo. ¿Qué otro detalle importante de su vida pudieron destacar? Que no tuvo una vida muy buena. Ya, eso sí que es súper importante recordarlo, que él, si se dan cuenta en toda la trayectoria que se plantea de su vida, él no tuvo una vida muy buena. Partiendo, ¿cuál fue el primer hecho que lo marcó? La muerte de su padre. Muy bien, la muerte de sus padres. Él quedó huérfano cuando era muy pequeñito, ya, entonces de ahí en adelante empezó a sufrir varias situaciones. Después de la muerte de su padre, él fue adoptado. ¿Por qué familia? ¿Cómo se llamaba la familia que lo adoptó? ¿Se acuerdan? O, a, ¿Cómo? Alan. Alan, ¿ya? Y de ahí viene su nombre, Edgar Allan Poe, ¿ya? Por eso tiene ese nombre nuestro escritor. Y ahí si se dan cuenta, su historia de vida es bastante macabra, por decirlo de alguna forma. De ahí en adelante empiezan a suceder una serie de hechos que hacen que eh, tenga mucha relación. Nosotros después de conocer su vida, con lo poquito que conocemos ahora, entendemos de cierta forma por qué escribe lo que escribe, ya partiendo porque él se dedica o se establece como el escritor ícono del terror y del cuento corto, ¿ya? Y obviamente se ve básicamente porque su vida estaba llena de pequeños terrores, pequeños conflictos, grandes problemas como el alcoholismo, ya, además, ¿cuál era su otro problema además del alcoholismo? Drogadicción. ¿Ya? ¿Cuál más? El juego. El juego. Ya era adicto al juego y por lo tanto ahí el tema del dinero, a pesar de que él estaba en una buena familia adoptiva, también empezó a escasear y definitivamente ya cuando se separó de su familia adoptiva, decide casarse. ¿Cuántos años tenía su esposa? 13 años, la Sí. misma edad que casi todos nosotros. Exactamente, era muy pequeña y a pesar de eso se enamora, se casan. Recuerden que igual en esa fecha, en esos años, no era tan llamativo casarse tan joven, así que era dentro de la normalidad, ¿ya? Ahora nos llamaría la atención, pero antes no. Era muy normal casarse tan joven. Se casaban joven porque morían jóvenes. Exactamente. ¿Y a qué edad murió la esposa entonces de Edgar? 24. Vamos, 27 parece. 25, casi por ahí la chuntaron. 25 años tenía cuando falleció de tuberculosis, ya una enfermedad que también afectó no solamente a su esposa, sino que también a su madre. Por lo tanto, la historia de la vida de Edgar Allan Poe, si se dan cuenta, son una serie de hechos que van marcando constantemente la vida de este personaje y finalmente muere muy joven, muere a los 40 años, y su muerte más encima es un misterio, al igual que él y que toda su vida y que sus cuentos de terror que él hace. Pues, en esos tiempos éramos normal más o menos morir a esa edad. Claro, si el tema no es el problema de En la estos edad, tiempos sería mal. el tema no es la edad, como te decía Nachito, el tema es que es un misterio porque no se sabe muy bien, uno, la causa de la muerte y además el certificado que te genera la defunción o que te establece cómo falleciste, desapareció. ¿Ya? Entonces, se sigue como un estilo mítico alrededor de él que lo envuelve siempre este misticismo, este terror y esta línea de misterio que él estableció en su cuento. ¿Ya? Nosotros leímos dos cuentos
El primero se llamó el gato negro. Yo acá lo resumí con las acciones principales de este cuento para que vayamos conversando. Dice, primero empezó con la descripción de una persona afable. Esta es una persona, todavía no sabemos quién es, que se describe a sí mismo muy amable, muy afable, que él era muy tranquilo, todo iba muy bien, ¿ya? Pero en algún momento nos cuenta que él también es muy cariñoso y le gustaban mucho los animales, ¿ya? Y tenía varios animales. ¿Alguien se acuerda de qué animales tenía? Perros, gatos, conejos. Pájaro, Muy Un pez bien, dorado. así, no me acuerdo. súper, Ese Perro, igual. ya. Y además de todos Profe, esos animales, en algún momento él decide adoptar un nuevo animal que es un gatito, que ese gatito se llamaba Plutón, ¿ya? Pero de Estaba ahí, medio demoníaco. ah, claro, pero de ahí en adelante él empieza a darse cuenta que empezó a cambiar, y al cambiar empezó a sentir cierto desprecio hacia este animal, y situación aparte, acción más importante, le saca el ojo al gato. Ya se empieza a generar una ira contra este animal y en ese golpe de ira le saca un ojo al gato. ¿Ya? No bastando con eso, pero ese diga, había llegado borracho. sí, sí, hay una transformación. Por eso, cuando parte muy amable, él dice que a medida que avanza el tiempo, esta persona va cambiando. Y lo que menciona su compañera es importante, menciona el tema de estar borracho, del alcohol. ¿Quién tenía problemas con el alcohol también? Edgar Allan Poe. Muy bien, ya entonces ahí también hay una vinculación entre el cuento y la historia de Edgar Allan Poe. Entonces en este ataque de furia, de alcohol que tenía, le saca un ojo, y no bastando con eso, después lo cuelga de un árbol, ya lo cuelga, lo mata. Entonces, él dice que se siente como liberado, a pesar de haber hecho esa acción tan cruel con un animal, se siente liberado y todo muy bien. Pero lo llamativo es que él después sufre el incendio de su casa y él culpa al gato, ¿ya? Porque en la pared de esa casa queda marcada la figura de un gato, y no solamente de un gato cualquiera, sino que queda marcado con una puerta en el cuello, ya tal como él había matado a su primer gatito, ¿ya? Termina esa acción importante y este personaje no sabe muy bien por qué, no se lo explica, y vuelve a adoptar un nuevo gato. No es que vaya a ir a un recinto, sino que por las calles se encuentra con un gatito, el cual le llama la atención y que tiene ciertos rasgos físicos que le llaman mucho la atención, y que por lo tanto él empieza a solicitar que le pide a alguien que le regale o le venda el gatito, y le dicen que no. Y el gatito lo sigue a la casa. ¿Cuáles eran esos rasgos físicos que le llamó la atención? ¿Alguien se acuerda? Veamos, era casi del mismo tamaño que su gato, la única diferencia es que su anterior gato era puro negro. Le faltaba un ojo. Tenía una marca blanca, y por si acaso el ojo se le marcó después. Ya. Tenía características comunes como la marca, como el ojo, que le llamaban mucho la atención a él, ¿ya? Entonces, Y el gato era muy cariñoso. además, ¿verdad? Buen detalle, el gato era súper cariñoso, y eso a él tampoco le agradaba mucho porque él empezó a sentir de nuevo un rechazo, ¿ya? Entonces, en ese rechazo, en ese que el gato era cariñoso, también intenta matar a este gato, pero ¿qué sucede? Que al levantar el hacha y tratar de matar a su gato, lo que ocasiona es que asesina a su mujer, ¿ya? Cosa que Dándole un corte perfecto en la cabeza, dejándole una marca de sangre enorme. exactamente, la mató, perdón, con un hacha en la cabeza, y ya en esa situación él decide buscar una solución para este asesinato, y él empareda, ¿ya? Paredar también viene de dejar entre paredes, ¿ya? Por eso emparedó a su esposa. Él decidió. En búsqueda de su esposa llega la policía a revisar su casa, y es gracias al aullido de un gato, que él describe como el llanto de un niño, descubren el crimen. Porque este gato empieza a aullar, 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 cuando ya la policía se iba, ególatra. Y de hecho él le dice así como, si quieres revisen hasta las paredes, y ahí empieza como a sospechar la policía, pero el punto culmine es cuando el gato empieza a aullar, ¿ya? Obviamente descubren el gato y él
le echa la culpa nuevamente al gato.